macromolécula orgánica más abundante de nuestro planeta. Ella es producida por los vegetales a través de la fotosíntesis. Entonces nosotros vamos a centrarnos en aquellos carbohidratos importantes en el desempeño de ustedes como futuros médicos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las funciones de esos carbohidratos, la aplicación médica de ciertos carbohidratos. Entonces eso es lo que vamos a enfocarnos. ¿Está bien? Tenemos 3 a 4 clases para desarrollar la unidad número 4, que se llama entonces carbohidratos de importancia fisiológica. Estos son los contenidos, ya saben, cualquier libro de bioquímica que van a estudiar, es eso lo que van a buscar. Y los últimos 2 contenidos son los contenidos de aplicación clínica, que ya saben que no van a encontrar en los libros de bioquímica, y ahí siempre va a haber un PDF, un artículo científico, algún material que la autora va a alzar en la plataforma, que va a estar en la referencia bibliográfica para complementar sus estudios. Y ustedes van a hacer una investigación sobre ese tema. Entonces eso también va a ser una tarea, ¿verdad? Entonces así vamos a completar la unidad número 4. Concepto, importancia, la clasificación, la estructura química, el enlace característico que une a los monosacáridos entre sí para formar disacáridos, óligo y poli, las funciones que cumplen estos carbohidratos y las aplicaciones médicas que vamos a ver. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar con conceptos y la importancia biológica. ¿Por qué estamos estudiando carbohidratos, verdad? ¿Qué importancia biológica tiene? ¿Qué impacto tiene en la vida celular? Entonces, ellos son moléculas orgánicas, son biomoléculas orgánicas, formadas básicamente por 3 compuestos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno. Hay una gama impresionante de moléculas orgánicas, moléculas químicas, formadas solamente por estos 3 componentes químicos, por estos 3 átomos, por estos 3 bioelementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí tenemos monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, formados solamente por estos 3 elementos químicos. A pesar de que ellos también pueden tener nitrógeno, tenemos un grupo de carbohidratos que cumplen función muy importante en las membranas celulares. Son receptores de membrana, son antígenos de membrana. Tienen la función de identidad celular, de decir quién es esa célula, quién se puede unir a esa célula, qué toxina, qué fármaco, qué neurotransmisor, qué hormona se puede unir o conectarse a esa membrana. Está dado por una serie de glucocomplejos. Y dentro de ese glucocomplejo hay 2 carbohidratos demasiado importantes que ustedes tienen que saber: N de nitrógeno, acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina. Nuestras células van a transformar 2 carbohidratos, ¿verdad?, glucosa y galactosa, en estos compuestos nitrogenados. Vuelvo a repetir: N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina. Son componentes que se encuentran en la cara externa de las membranas celulares. Y dice quién son esas células. Va a haber secuencias de esos carbohidratos, ¿verdad? Y que va a dar la identidad celular. Además de nitrógeno, ellos también van a poder tener fósforo y algunos muy importantes tienen azufre. Nosotros tenemos unos heteropolisacáridos que contienen azufre, que son demasiado importantes. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la heparina,
La heparina, que es un anticoagulante natural, es un polisacárido que tiene azufre en su estructura química. Ahí podemos encontrar también el condroitin sulfato y el queratan sulfato, el dermatan sulfato. Su nombre le dice todo dónde están. Dermatan sulfato, queratan sulfato, condroitin sulfato. Esos son componentes de esos tejidos, del cartílago, del tejido epitelial, del tejido conectivo. Son producidos por el tejido conectivo. Forma la sustancia que baña a las células. Y todos ellos contienen azufre. ¿Sí? Y todos ellos son carbohidratos. Entonces nosotros vamos a ir estudiando esos ejemplos, porque el día de mañana ustedes van a suplementar eso en sus pacientes. La condroitina, ¿verdad? Ya habrán visto un suplemento de condroitina, dermatan, queratan sulfato. Es para el cartílago, los tendones, los ligamentos. Ellos son constituyentes de esas estructuras. Ácido hialurónico. Ya escucharon, ¿verdad? El ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un polisacárido. Y tiene azufre también. El ácido hialurónico es un componente normal del tejido conectivo. Él es un componente del líquido sinovial. Entonces hay un tratamiento que se llama viscosuplementación, donde se infiltra el ácido hialurónico en una articulación grande, como por ejemplo una rodilla, para poder mantener la cantidad de ese líquido sinovial, la viscosidad de ese líquido sinovial, porque él cumple una función importante ahí, ¿verdad? Protección. Nutrición del cartílago, porque si ese cartílago se daña, él no se regenera. Entonces hoy en día tenemos ácido hialurónico para infiltrar en una articulación de un paciente. Y eso es un carbohidrato. Ellos reciben también el nombre de azúcares, carbohidratos, hidratos de carbono y también glúcidos. Hay que tener cuidado con ese nombre de azúcares. Esa nomenclatura es para los carbohidratos que tienen sabor dulce, pero no todos tienen sabor dulce. El ácido hialurónico no tiene sabor dulce. El almidón no tiene sabor dulce. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes tienen sabor dulce? Glucosa, fructosa, ribosa, la galactosa, la lactosa, ¿verdad? Monosacáridos, disacáridos tienen sabor dulce. Ellos son los azúcares. Son moléculas pequeñitas. Entonces pueden llamarse glúcidos, azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. Ellos se van a clasificar de acuerdo a su grupo funcional, y hay dos grupos funcionales importantes que vamos a ver: aldehído o cetona. Ellos tienen funciones alcohólicas, ¿verdad? Varias hidroxilas. Vamos a ver otra de la estructura química. Acá estoy viendo un grupo funcional aldehído. Esto es un aldehído. Carbono, doble enlace, hidrógeno. Aldehído. Si el grupo funcional está en el primer carbono, va a ser el grupo funcional aldehído, porque él va a tener esta configuración. Si el grupo funcional cambia en un segundo carbono, o en un tercero, o en otro, va a tener otra conformación, va a perder el hidrógeno. Porque aquí el carbono ya tiene 4 enlaces. Entonces él se convierte en un grupo carbonilo o cetónico. Y los demás carbonos tienen grupos alcoholes, por eso ellos también son llamados de polialcoholes. Entonces, los carbohidratos poseen 3 grupos funcionales principalmente, ¿verdad? Pueden tener más.
el azúcar aminado va a tener el grupo amina. El N-acetilgalactosamina tiene otro grupo funcional, un grupo amino. ¿Sí? Entonces, hay 3 grupos funcionales. Un grupo hidroxilo, todos ellos son muy reactivos. La característica del grupo funcional hidroxilo es ser muy reactivo. Él forma enlace covalente, puente de hidrógeno, él libera ese hidrógeno, puede actuar como un ácido, él puede captar protones, ¿verdad? Entonces él es muy reactivo. Mira, y tiene varios. Entonces el grupo funcional hidroxilo va a conferir la capacidad que tienen estas moléculas de combinarse con lípidos. Ellos se van a unir con lípidos, glucolípidos. Ellos se van a unir con proteínas, glucoproteínas. Ellos se van a unir con aminoácidos. Ellos se van a unir con otros carbohidratos. Y eso es gracias a los grupos alcoholes, a la hidroxila, porque la hidroxila es muy reactiva. ¿Está bien? El otro grupo funcional es el aldehído. Entonces, tenés el carbono, doble enlace O, y hay un hidrógeno para equilibrar su valencia. Y él va a tener esta conformación de aldehído cuando se encuentre en el carbono 1, o sea, en el extremo de la cadena. Recuerden que el carbono siempre tiene que tener 4 enlaces. Entonces allá cuenten, 2 con el oxígeno, 1 con el hidrógeno y más otro con el otro carbono, tiene 4. Este grupo funcional puede cambiar de posición, puede ir en el carbono 2, en el carbono 3, en el carbono 4, frecuentemente es en el carbono 2. Pero nada impide que él puede ir también en el carbono 3, 4, 5. Pero frecuentemente es en el carbono 2. Cuando él pasa a otro carbono, entonces él va a quedar así. Él va a perder su hidrógeno, porque el carbono ya va a tener los 4 enlaces. Entonces se convierte en otro grupo funcional. ¿Y cómo se llama este? Cetónico. Entonces ahí tengo el tercer grupo funcional, que es el cetónico. Cetónico o cetona, es la misma cosa. Entonces, esto va a ir al carbono 2, así como estamos viendo en la figura. Pero pueden encontrar uno en el carbono 3, otra molécula que tiene ese grupo funcional en el carbono 4, existe. ¿Sí? Esos grupos funcionales se utilizan para poder clasificar a esas moléculas orgánicas. Si ella es un aldehído, como el que estamos viendo acá, porque acá estamos viendo su grupo funcional, o si es una cetona, porque aquí estamos viendo su grupo funcional. Entonces tenemos, como decía ahí en la definición, polihidroxialdehídos. Polihidroxi, había varias hidroxilas, ¿verdad? Y tiene un grupo funcional aldehído en el carbono 1. Entonces, la glucosa es un polihidroxialdehído. ¿Y la fructosa cómo se va a llamar? Polihidroxicetona. Y hay varios de ellos. Hay varios polihidroxialdehídos y varios polihidroxiacetona. Gracias a Dios, 5 nomás nosotros tenemos que estudiar. ¿Está bien? Porque existe más de 300. Solo los isómeros de la glucosa son 32. Hay 32 isómeros de la glucosa. Isómeros es una molécula orgánica que tiene allá 6 carbonos, 12 hidrógeno y 6 oxígeno, pero su configuración va cambiando.
Es la misma fórmula empírica, pero una molécula distinta. Solo de la glucosa hay 32. ¿Sí? Entonces, como dije hace rato, ¿verdad? Ese es un universo de moléculas orgánicas que cumplen varias funciones biológicas para nosotros. Y eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué nosotros estamos estudiando? ¿Bien? Entonces vamos a enumerar aquí algunas de las importancias que habla. Primero, dice que es combustible. Una de las principales funciones o importancia biológica de este tipo de moléculas es que actúan como combustible. Y siempre eso lo pensamos, ¿verdad? Cuando pensamos glucosa, cuando pensamos carbohidrato, lo primero que pensamos que es fuente de energía. A pesar de que hay moléculas que son mucho más energéticas que ellas, que dan más moléculas de ATP. Pero ¿por qué damos esa, principal función, dice? No es su principal función. Pero solemos mencionar que una de sus principales funciones es proveer energía para la célula porque ellas se metabolizan muy rápido. Porque ellas para metabolizarse no necesitan de oxígeno. O sea, si hay oxígeno o no hay, podemos utilizarla. Y no necesita de mitocondria. Entonces, si la célula tiene o no tiene mitocondria, o esa mitocondria está o no está fatigada para producir energía, no importa. Igual se va a metabolizar la glucosa porque su metabolismo ocurre en el citoplasma. Diferente de aminoácidos y lípidos. Para metabolizar lípidos y producir energía se necesita de oxígeno y se necesita de mitocondria. Porque el proceso es la respiración celular. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos mencionar acá? Podemos mencionar que más del 90% de todos los carbohidratos que estamos comiendo, ¿verdad? Sea ahí lactosa, sacarosa, almidón, celulosa, amilopectinas, rafinosa, maltodextrina, son ejemplos de carbohidratos que estamos comiendo todos los días. Más del 90% de todo eso es glucosa. Y bueno, vamos a anotar aquí, más del 90% es glucosa. Y la glucosa entrega su energía a través de un proceso que se llama glucólisis, ¿verdad? Y esta glucólisis no necesita oxígeno, o sea, células anaerobias o aerobias queman glucosa. Levaduras que no necesitan de oxígeno para vivir usan glucosa como fuente de energía. Esa es la ventaja. Otra ventaja, no necesita de la mitocondria. Nosotros tenemos células que no tienen mitocondrias. ¿Cuáles son? Los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y de dónde es lo que el glóbulo rojo obtiene su energía si no tiene mitocondria? De la glucólisis, de quemar glucosa. La célula glóbulo rojo es dependiente de glucosa, porque ya no tiene mitocondria. Entonces, la glucólisis ocurre en el citoplasma celular. Eso significa que yo no necesito ninguna organela. Yo no necesito del aparato de Golgi, ni del retículo endoplásmico liso, ni del retículo endoplásmico rugoso. Nada de eso necesito porque esas reacciones químicas, que son 10, ocurre en el citoplasma de las células y de todas las células, células procariotas y eucariotas.
Así que una bacteria hace glucólisis, una levadura hace glucólisis, una neurona hace glucólisis, un glóbulo rojo hace glucólisis. La obtención de energía es poca, pero se obtiene energía. ¿Está bien? Después, ¿verdad? Aquí de los productos de la glucólisis, que va a ser 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Ahí sí va a pasar a la respiración celular. Se va a transformar en piruvato. Y ese piruvato en acetilcoenzima A, que mueve el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. Ahí sí ya es otra historia. Ahí sí se produce energía. Porque ¿qué hay ahí en la mitocondria para producir energía? Hay una proteína. ¿Cómo se llamaba? ATP sintasa. ATP sintasa. Entonces esa es la ventaja, que la glucosa es muy abundante, está disponible en casi todo momento, porque casi todo lo que comemos tiene glucosa. Había una foto ahí representando, ¿verdad?, a los carbohidratos de lo que comemos. Frutas, verduras, hortalizas, harinas, los farináceos, las pastas, los tubérculos, las féculas. Entonces, de todos los carbohidratos existentes en esos tipos de alimentos, más del 90% es glucosa. Todas las células tienen transportador de glucosa. ¿Cómo se llama la proteína transportadora de glucosa? Ustedes ya saben eso. GLUT. ¿Cuántos tipos de GLUT hay? 7 tipos de GLUT. Hay GLUT para el cerebro, hay GLUT para el músculo, hay GLUT para el tejido adiposo, hay GLUT para todos los tejidos. Hay 7 tipos de GLUT. 1, 2, 3 y 4 son los más abundantes en nuestro cuerpo. Entonces, esa glucosa simplemente va a difundir dentro de la célula a través de un transporte facilitado, ¿verdad? Cuanto más haya glucosa ahí en el torrente sanguíneo, ella va a ir ingresando en cuanto la célula va usando. La célula usa, entonces permite el paso. La célula usa, permite el paso gracias a la acción de la insulina y de la proteína transportadora, que es el GLUT. Y eso es todo muy rápido. Entonces se obtiene energía rápida. ¿Sí? Después, pueden conferir funciones estructurales. Como dije, los carbohidratos se unen fácilmente con otros compuestos orgánicos para formar macromoléculas. Todas las macromoléculas tienen una forma tridimensional y ellas tienen que mantener esa forma para poder actuar. Ejemplo, ADN. El ADN tiene una forma tridimensional, doble hélice, helicoidal, plectómica, destrógera, ¿verdad? Y esa forma se tiene que mantener. Los carbohidratos que están ahí presentes, justamente la función del carbohidrato en el ADN y en el ARN, los diferentes tipos de ARN, es para mantener esa forma tridimensional. Son tan importantes que esos ácidos nucleicos llevan su nombre. Ácido desoxirribonucleico, el azúcar es la desoxirribosa. Y en el ARN, ácido ribonucleico, el azúcar es la ribosa. ¿Sí? Entonces eso podemos mencionar aquí. Número 2. Función estructural a nivel molecular. Entonces, algo que tienen que recordar es que estas moleculitas, por sus grupos funcionales, por la hidroxila muy reactiva, se combinan con otros compuestos químicos para formar macromoléculas. Entonces, vamos a citar acá ejemplos de macromoléculas. Nucleótidos, ¿verdad? Formado por un azúcar, una base, un grupo fosfato.
Y eso va a originar la macromolécula llamada ácidos nucleicos. Aquí tenemos a la ribosa, un monosacárido de 5 carbonos, y tenemos su hermanita, desoxirribosa, que también tiene 5 carbonos. La única diferencia de la ribosa para la desoxi es un átomo de oxígeno. Nucleótidos energéticos. ATP, GTP, UTP, ¿verdad? Adenina trifosfato, guanina trifosfato, uridín trifosfato. Todos ellos tienen un azúcar en común, la ribosa. Necesita la ribosa para tener una estructura que facilite la entrega de energía y que vuelva a regenerarse esa energía. Todos ellos tienen un carbohidrato en común, la ribosa. La ribosa. Voy a seguir acá arriba. Acá abajo, ¿verdad? Acá arriba sigo. Coenzimas. Nuestros carbohidratos forman parte de la estructura de las coenzimas. ¿Qué eran las coenzimas? Ya habíamos mencionado eso. Eran las ayudantes de las enzimas, ¿verdad? Las enzimas son muy caigüe, súper caigüe. ¿Saben lo que es caigüe? ¿Caigüe? ¿Cómo sería eso? Caigüe. Perezosa, muy preguiçosa. Necesita de ayudantes y es súper egoísta. Ella no va a dar un átomo de hidrógeno al sustrato donde ella está actuando. Ella no va a dar nada de ella. Ella tiene que sacar de alguien. Y esos son los cofactores y coenzimas. Y nuestras coenzimas tienen una estructura para eso. Y ahí también se encuentra la ribosa. Vamos a citar ejemplos de coenzima. NAT, FAT y coenzima A. Ellos tres tienen en común la ribosa en su estructura. Vamos a citar acá. Ustedes ya saben también el nombre de esta coenzima. ¿Cómo era? Niacina, adenina, dinucleótido. Acá están nuestros nucleótidos. ¿Qué tienen nuestros nucleótidos? Ribosa. Y ahí también hay ribosa. Esta es otra coenzima. Ya saben también su nombre. Flavina, adenina, dinucleótido. Y la otra es la coenzima A, la CoA. Coenzima A. Ahí también hay un nucleótido. Y ese nucleótido también tiene ribosa. ¿Sí? Vamos a dar un último ejemplo. Inmunoglobulinas, nuestros anticuerpos. Moléculas proteicas tridimensional que solemos graficar, parece como una Y, un Y, ¿verdad? Una Y, así ves que tiene unos bracitos. En microbiología ustedes van a estudiar los anticuerpos. Van a ver que están formados por dos tipos de proteínas. Una cadena pesada y arriba unas cadenas ligeras. Esas cadenas se tienen que encajar porque las cadenas tienen movimiento. ¿Y cómo se encaja una a la otra? A través de secuencias de carbohidratos. Entonces, una vez más, vemos cómo un carbohidrato forma parte de la estructura de una macromolécula. ¿Sí? Entonces acá, nuestros anticuerpos sean la IgA, la IgG,
la IgM, la IgE, todas ellas tienen carbohidratos, tienen secuencias de carbohidratos en los brazos variables de las inmunoglobulinas. Y si no hay ese carbohidrato ahí, esa inmunoglobulina no va a cumplir su función, que es poder unirse específicamente con un antígeno y formar un inmunocomplejo. Y gracias a la formación de esos inmunocomplejos, nosotros podemos hacer un test de serología y determinar, ¿verdad? Poder identificar si ese pacientito está con alguna infección, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer dengue, test de dengue. Vamos a sacar la sangre del paciente, en el plasma, en el suero del paciente están los anticuerpos, ¿verdad? IgG, IgM, que se están uniendo con los antígenos del dengue, que está estimulando esa producción. Ese inmunocomplejo es lo que el test va a medir. Y si la inmunoglobulina no tiene el carbohidrato, ella no va a poder cumplir esa función. Entonces no habría test que pudiese identificar, que pudiera identificar esas patologías, para que puedan entender nomás la importancia biológica de estas moléculas. También a nivel celular, dice, la pared celular, la pared vegetal. ¿De qué estaba formada la pared de los vegetales? Celulosa. ¿Y la pared de las bacterias? Péptido, glicanos. Ahí está el azúcar. La celulosa es un polisacárido. Los péptidoglicanos son carbohidratos unidos a secuencia de aminoácidos, unidos a proteínas, formando ahí lo que se conoce como pared celular. Entonces también vamos a poner aquí número 3. Número 3, ¿verdad? 1, 2. Estructural. A nivel celular. Entonces ahí pueden poner pared celular en los vegetales de celulosa, en las bacterias péptidos, glucanos. Nosotros tenemos esos poliheterosacáridos, ¿verdad? Que, como la condroitina, el queratansulfato, el ácido hialurónico, ellos también se unen a proteínas, esos carbohidratos se unen a proteínas y forman lo que nosotros llamamos de mucopolisacáridos. Eso también está ahí en la membrana externa de las células, ¿sí? Es un componente tisular, viste que ahí dice a nivel celular o tisular, ¿verdad? Dan sostén. Mucopolisacáridos es la sustancia de la matriz extracelular que da consistencia a los tejidos. Hay una patología, por ejemplo, que se llama mucopolisacaridosis. Un paciente tiene deficiencia en esos mucopolisacáridos, entonces su esqueleto se deforma, las articulaciones se deforman, la columna vertebral se deforma. Ustedes ya vieron una cifosis, ¿verdad? De la columna vertebral, cómo se deforma. Son pacientitos que tienen mucopolisacaridosis. Una deficiencia en la producción de los mucopolisacáridos que da consistencia a los tejidos de sostén. Hay 7 tipos de mucopolisacáridos y puede haber 7 tipos de patología entonces, ¿sí? Vamos a anotar una más acá, 4.
señalizadora identidad celular. ¿Quién va a decir quién es esa célula? ¿Verdad que ella es un linfocito T, linfocito B, un natural killer, un CD34, un CD8? ¿Quién es esa célula? Son sus glucocomplejos que están en su cara externa lo que definen eso. Entonces ahí están los carbohidratos. Glucocomplejos. Si estas pequeñas secuencias de carbohidratos que se llaman oligosacáridos, donde ya le comenté que el N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina es un componente importante ahí, está unido a un lípido, se llama glucolípido. Y si está unido a una proteína, gluco o glico, proteína. La suma de todos ellos para cada grupo celular se llama glucocálix. Esto forma el glucocálix. Responsable de la señalización y de la identidad celular. ¿Quién puede llegar a esa célula? ¿Quién se conecta, se relaciona con esa célula? Todo depende de esto. Y muchos de estos glucocomplejos actúan como antígenos de membrana. Ejemplo, sistema ABO sanguíneo. El sistema ABO, el sistema grupo sanguíneo más utilizado, nosotros usamos solo dos sistemas sanguíneos, el sistema ABO y el sistema Rhesus, el RH. Existen 33 sistemas sanguíneos. Nosotros solo usamos dos, porque son los más frecuentes en la población mundial. ¿Qué es lo que es el sistema ABO, verdad? El sistema ABO son secuencias de glúcidos unidos a lípidos en la membrana del hematíe. Entonces yo cuando hago aquella pruebita, yo estoy poniendo anticuerpo en contacto con la sangre, con el eritrocito, para que el antígeno del eritrocito se una al anticuerpo del reactivo y forme un inmunocomplejo y yo pueda ver eso y pueda tipificar la sangre. Eso ustedes van a hacer en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, los reactivos tienen los anticuerpos. Esos anticuerpos están en la sangre, en el plasma. Por eso un grupo sanguíneo A no puede recibir de B, y de B no puede recibir de A, y el O no puede recibir de A ni de D, porque esos anticuerpos están en la sangre. Ellos cuando encuentran en la hemascia, en el hematíe, ese antígeno, se va a unir y va a formar glucocomplejos, inmunocomplejos. Y es como si fuera que coagula la sangre. Ustedes van a ver ahí en la placa. Van a ver así se llama hemoaglutinación. Imagínate esos grumos, esos coágulos pasando por el filtrado glomerular. Va a taponar todo. El paciente va a sufrir de una insuficiencia renal aguda que puede llevarle a la muerte. ¿Sí? Entonces, muchos de estos glucocomplejos actúan como antígeno. Ejemplo, el sistema ABO, el sistema RH, que es el sistema Rhesus, los sistemas de histocompatibilidad, porque eso está en la membrana de la célula, ¿verdad? Yo no puedo acá sacar de Jazmín un pedazo de su piel, acá su tejido, y acá trasplantarle a ella, ¿verdad? No puedo.
Porque los glucocomplejos de su tejido pero muy probablemente son diferentes lo de ella. Por eso se hace primero un test de compatibilidad histológica o de histocompatibilidad. Hay una cierta probabilidad que sean compatibles, pero muy baja, porque muchas veces ni los propios familiares son compatibles, ¿verdad? Cuando se busca, por ejemplo, el tema del trasplante de médula ósea. Imagínate la stem cell. Ella tiene sus glucocomplejos. Entonces vos tenés que buscar cuál es el más compatible. Y para eso se hace un test de inmunocompatibilidad. ¿Y qué eso es? Es encontrar, estudiar, determinar los inmunocomplejos que se encuentran en la membrana de la hemácia. Y todos ellos contienen carbohidratos. Esa es su importancia. Todos ellos tienen carbohidratos, pequeñas secuencias de carbohidratos. Sí, o negativo. Bueno, entonces, del sistema ABO, acá sale 4 fenotipos, ¿verdad? A, AB, B y O. Tengo 4, ¿verdad? Cada uno de ellos puede o no puede tener el factor RH. El que tiene es positivo y el que no tiene es negativo. El que no tiene, el O negativo, por ejemplo, ¿verdad? No tiene el sistema ABO, por eso es O, y no tiene el factor RH, por eso es negativo, por eso es el menos frecuente en la población mundial. Entonces, él no tiene ni O, AB, ¿verdad? El sistema ABO, y ni el RH, pero él tiene los anticuerpos. ¿Por qué? Porque esos antígenos no son exclusivos de la hemácia. Se ha encontrado los antígenos estos antígenos que tiene el eritrocito en el tejido conectivo, en el tejido muscular y en la mucosa oral. Entonces hay producción de anticuerpo y los pacientes tienen producción de anticuerpo. Entonces él no puede recibir sangre de ningún otro grupo sanguíneo, solo del O negativo, porque él tiene anticuerpo. Pero como él no tiene en la membrana de la hemácia, él puede donar su hemácia a cualquiera de los otros pacientes. Por eso él es el donante universal. Porque como él no tiene el antígeno en la membrana, él no va a estimular la producción de anticuerpos en el receptor. Por eso es el donante universal. Pero él solo puede recibir de él, del mismo grupo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí hablamos un poquitito de la importancia biológica de que por qué estamos estudiando todo esto, ¿verdad? Anotamos 4 entonces. Si yo le pregunto ahí, le hago una pregunta, explica ¿por qué los carbohidratos cumplen la función de ser combustibles o cumplen la función de proveer energía para la célula? ¿Cómo van a explicar esa pregunta? Explica cómo los carbohidratos son proveedores de energía para la célula. Van a compartir con sus compañeros, le van a explicar a su compañero.
Cuando yo enseño, cuando yo explico, yo aprendo. Así que en par van a trabajar, van a explicar. ¿Dónde está tu par? ¿Se fue? Una cosa nada que ver con el tema, pero te quería confirmar. Vamos a dejar el tema de la hemoterapia. Eso es bueno hacer, ¿no? Sí. Es bueno. Yo me suelo hacer. Sí. Sí, es bueno. Y suelo hacer también. ¿Y vos haces para? Para aumentar mi defensa. Tu defensa, sí, es bueno para la defensa, para el acné, para la alergia, rinitis alérgica. Yo suelo hacer también. Sí, está muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre ADN sintetasa y sintasa? ¿Ah? ADN sintetasa y sintasa. Sí, sintetasa, ella suele necesitar de energía para producir algo. Sintetasa. Ella necesita de ATP para producir algo. La sintasa no necesita de ATP para producir, no necesita de energía para producir algo. Sería la única diferencia. Sí, la única diferencia. ¿Sí? Entonces, ATP sintasa, ella no necesita de energía para producir energía. Ahora digo, glutamina sintetasa. Estoy produciendo glutamina, pero esa enzima necesita de energía para producir glutamina. Voy a dar la vuelta, ¿sí? Yo quería saber si uno de los motivos es que la energía que contiene, la energía de ligación que tiene en la molécula de glucosa, para quebrar, se usa energía para quebrar. Sí, porque ella es una molécula muy estable. Los enlaces que ella tiene covalentes son enlaces muy estables. Entonces, por eso ella necesita 10 enzimas diferentes, 10 reacciones diferentes para romperle en la mitad. Yo no estoy rompiendo enlace carbono, porque ahí vimos 6 enlaces. Para romper a la glucosa a la mitad, yo primero tengo que entregar mucha energía, desestabilizar la molécula para que las enzimas puedan romper, fraccionar la glucosa de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 cada uno. Así es. Bueno, ahora otra pregunta. Explica cómo los carbohidratos cumplen una función estructural a nivel molecular. ¿Cómo los carbohidratos cumplen una función estructural a nivel molecular? ¿Qué pueden mencionar ahí? Que los carbohidratos son componentes, ¿verdad? Estructurales de varias moléculas de importancia biológica, como, y ahí ya cito, nucleótidos, ácidos nucleicos, inmunoglobulinas, hormonas, enzimas, factores de la coagulación. ¿Alguna vez ya escucharon el nombre de una proteína que se llama fibrinógeno? Fibrinógeno es una glicoproteína. Entonces ella es una proteína que ella necesita de un carbohidrato para mantener su forma, para poder actuar en la cascata de la coagulación, para formar coágulos. Fibrinógeno. El fibrinógeno que se va a convertir en fibrina, ¿verdad? Reserva energética, número 5, reserva energética. ¿Nosotros podemos guardar carbohidratos? Sí. Los animales guardan en forma de glucógeno. ¿Cuáles eran los tejidos que podría guardar glucógeno? Hígado, vaso, músculo y células renales.
Ahí está nuestra reserva de glucógeno, de azúcar, de glucosa. Y los vegetales también pueden guardar, ¿verdad?, carbohidratos, y ellos lo van a guardar en forma de almidón, almidón. Los carbohidratos siempre quedan para fuera de los... En la cara externa de la membrana, no hay esos carbohidratos en la cara interna, siempre en la cara externa. Y en las organelas por dentro, ¿sí? Por dentro hay. Porque eles não tienen compatibilidad con los plasmas. Sí, así es. Sí. ¿Ah? De carbohidratos, la querato y alina. Querato Y alina. y alina. Querato y alina. Y hay que ver un poco su estructura. Querato y alina. Sí, porque dicen que hay gránulos de querato y alina en esos queratinocitos de la epidermis, por ejemplo. Ellos tienen aminoácidos, querato, aminoácidos. Y hay que ver un poco, no me acuerdo si tiene carbohidrato en su estructura. Porque siempre cuando leemos todo lo que sea de epidermis, siempre habla de la querato y alina. Usa mucho el querato y justamente ahora que- Sí. que estamos Porque la queratina, ella es una proteína, la queratina. sí, ahí Sí. tiene algo que ver. Y ella es muy abundante en las faneras, piel, uña y cabello, la queratina. Bueno. Vamos a ver más un poquito acá esto y vamos a hacer una pausita. Como vimos, los carbohidratos son un grupo muy heterogéneo, muy variado, ¿verdad? De sustancias químicas orgánicas. Y para eso yo tengo que saber cómo clasificar a esos compuestos para poder estudiarlos y entenderlos, porque si no queda muy complejo, porque ellos son muy variados. Hay muchos ejemplos. Entonces aquí nos dan tres opciones, nos dice, clasificación de carbohidratos. Primero, por la posición del grupo funcional. Acá ustedes ya tienen. Si el grupo funcional está en el extremo de la cadena, eso significa está en el carbono 1, ¿qué va a ser? Un aldehído. Si está en otra posición, frecuentemente carbono 2, va a ser una cetona. ¿Ok? Ejemplo de un aldehído: glucosa, galactosa, ribosa, desoxirribosa, son ejemplos de aldehídos. Ejemplo de cetona, dihidroxiacetona y la fructosa. Entonces ya dio un ejemplo cada uno, ¿verdad? Luego, número 2, por el número de átomos de carbono que tiene.
Entonces ahí hablamos de los monosacáridos. Monosacáridos, que son los más pequeños, que pueden tener 3 carbonos, 4, 5 y 6. El que tiene 3 carbonos, triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. ¿Existe el de 7 carbonos? Existe, pero no en nosotros. Existen vegetales, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al número de carbonos, el más sencillo, más pequeñito es la triosa. Acá está el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Ellos tienen 3 carbonitos nada más, son moleculitas pequeñitas. El gliceraldehído nosotros fabricamos a partir de la glucosa, que tiene 6 carbonos. Rompemos a la mitad. Rompemos la glucosa a la mitad y tenemos un gliceraldehído y una dihidroxiacetona. Esto es fuente de energía, rápido. 3 ATP para la célula. Cuerpo cetónico. Esto es materia prima para construir lípidos, cuerpos cetónicos, triglicéridos, ácidos grasos. Incluso si la célula quiere fabricar otra vez glucosa. El hígado puede fabricar glucosa a partir de otras moléculas, ¿verdad? Pequeñitas como ellas. Se llama gluconeogénesis. Entonces ellas son moleculitas pequeñas que son, ¿cómo vamos a decir así? Son moléculas estratégicas, son coringas. ¿Qué necesita la célula ahora? Necesita producir triglicéridos. Gliceraldehído necesita. Agarra de la célula. Necesita producir fosfolípidos de membrana, porque ahí se usó un fosfolípido de la membrana, se descompuso un fosfolípido de la membrana, la célula fagocitó, hay que reparar membrana, hay que producir fosfolípido de membrana. Gliceraldehído. Entonces el gliceraldehído es una moleculita pequeñita que tiene 3 carbonitos con sus hidroxilas. Ya saben que las hidroxilas son muy reactivas. Y aquí, por ejemplo, a través de esa hidroxila se va a unir los ácidos grasos. Por ejemplo, ¿verdad? Tenés ahí ácidos grasos. Aquí se va a unir otro ácido graso. La cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos. Y aquí se va a unir un grupo fosfato. ¿Ok? Hidroxila, hidrógeno, 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 hidrógeno. Hidrógeno, acá estaba su hidroxila. Esto es un fosfolípido de membrana. Tu gliceraldehído con la piernita saturada del ácido graso, la piernita insaturada de tu ácido graso y la cabeza polar con tu grupo fosfato. Tu ácido graso, tu fosfolípido de membrana, ácido fosfatidil. Mira cómo ella es una molécula base para poder construir un fosfolípido de membrana. Aquí se va a unir una serina, una colina, para dar la fosfatidilserina, la fosfatidilcolina, la fosfatidilethanolamina y todos los demás fosfolípidos de membrana. Sin ese gliceraldehído no se construye un fosfolípido de membrana. Ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo, acá se unió otro ácido graso.
Ese es el triglicérido. Tri, de 3 ácidos grasos, del gliceraldehído, triglicérido. Su nombre correcto es triacilglicerol. El adipocito está produciendo, el hígado está produciendo esto para almacenar energía. Entonces son moléculas muy importantes. Son moléculas para construir otras moléculas orgánicas, otras macromoléculas. Un fosfolípido ya sería una macromolécula, un triglicérido ya sería una macromolécula. No tenemos ninguna tetrosa importante para saber. La pentosa sí, hay pentosas importantes como la ribosa y la desoxi. Y hay hexosas importantes a saber: glucosa, galactosa y fructosa. Son los monosacáridos que hay que conocer, ¿verdad? Entonces, el más pequeñito tiene 3, y el que tiene 3 se llama triosa. Si es un aldehído, es una aldotriosa. Si es una cetona, es una cetotriosa. Después dice allá, por unidad, ¿qué dice? Por la cantidad de unidades de sacáridos. Mono es una unidad, ¿verdad? Mono. Tengo 2, ¿verdad? Una glucosa se une con otra glucosa. Tengo un disacárido. Acá podemos citar a la maltosa, podemos citar a la sacarosa, a la lactosa, que es un azúcar, un disacárido abundante en la leche de los mamíferos. Si tengo de 3 a 10, yo tengo los oligosacáridos. Justamente faltó ahí en ese esquemita, el oligosacárido. Si tengo aquí 3, 4, 5, 6 unidades, y justamente los oligosacáridos son los importantes en las membranas biológicas. Si tengo mayor a 10 unidades, acá tengo los poli. Que si son todos iguales, todo es glucosa, 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 todo es glucosa, 1000 unidades de glucosa, 5000 unidades de glucosa, yo tengo el homopolisacárido. Por ejemplo, almidón, el glucógeno, la celulosa. Todos ellos tienen repeticiones de glucosa. Solo un tipo de carbohidrato. Después puede haber más de un tipo, puede haber combinaciones de ellos. Entonces ellos se llaman hetero. Aquí entre el ácido hialurónico. Aquí entra el condroitin sulfato, condroitin. Aquí entra la heparina.
Ellos en conjunto se llaman glucosaminoglicanos. Alguna vez seguramente habrá mencionado la profe, ¿verdad? De histología, cuando hablaron de los tejidos conectivos, porque ellos son ricos en glucosaminoglicanos. Cuando hablaron del colágeno, cuando hablaron del cartílago, del hueso, ¿verdad? Todos ellos tienen amino, grupo amino. Algunos de ellos tienen azufre, glucosaminoglicanos. Entonces vamos a ir viendo ejemplos significativos de cada uno de esos grupos. Bueno, vamos a hacer una pausita entonces. Dónde están las enzimas para que la enzima pueda actuar en esos enlaces carbono-carbono. Miren los enlaces carbono-carbono. Esos enlaces carbono-carbono son los enlaces covalentes. Aquí, 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 aquí. Estos son enlaces covalentes, son enlaces fuertes. Mucho de lo que sucede con la molécula en su trayectoria, en su catabolismo, en su transformación, solo se puede explicar cuando ella está en su forma abierta. Por ejemplo, la acción de las enzimas rompiendo ese enlace carbono-carbono. Solo cuando ella está así abierta. Pero hay situaciones que no se puede explicar con esa forma abierta, solo se puede explicar cuando ella adquiere una estructura cíclica llamada proyección de Havart. Entonces vos tenés proyección de Fischer abierta y una proyección ciclada llamada Havart. Es así como ella está circulando en la sangre, es así como ella está atravesando la membrana plasmática a través de los GLUTs. Y es así como ella está formando enlaces con otros monosacáridos para formar disacáridos, polisacáridos, oligosacáridos. Entonces, hay situaciones que ella está abierta y hay situaciones que ella está ciclada. Según los científicos, nosotros tenemos un 50-50. 50% está así ciclado y 50% está abierto, listo para su metabolismo, listo para su ruptura y su transformación. Aquí tenemos a los dos monosacáridos más pequeñitos de 3 carbonos cada uno, el gliceraldehído, miren el grupo aldehído en el carbono 1, y la dihidroxiacetona con el grupo carbonilo o cetónico en el carbono 2. Los dos monosacáridos tienen la misma fórmula empírica. 3 carbonos, 6 hidrógenos y 3 oxígenos. Pero ellos son isómeros de función. Uno tiene una función aldehído, el otro tiene una función cetónica. Son 2 compuestos distintos, diferentes. Y así son los carbohidratos. En la forma ciclada puede adoptar 2 estructuras llamadas de pirano, que parece una estructura un poco más hexagonal, parece un hexágono, ¿verdad? Como nosotros lo proyectamos, lo dibujamos para poder entender esa molécula, o una estructura que parece, que nos asemeja, ¿verdad? Un pentágono. Entonces vos tenés una estructura ciclada que puede ser un furano, que le parece a un pentágono, o un pirano, que le parece más un anillo hexagonal. Entonces vamos a anotar eso. Vos tenés aquí una estructura, van a tratar de dibujar bien ahí, porque acá la pizarra es muy resbaladizo. No puedo hacer recto. En el cuaderno van a hacer bien ahí.
Esta estructura acá, ¿sí? Más o menos así. Y el de arriba. Entonces, esto sería un pirano. O una piranosa, ¿verdad? El que va a adquirir esa forma. Y el otro parece un pentágono, así. Cada extremo aquí, cada punta que se une tiene un carbono. Entonces, aquí hay un carbono que está enlazado con el oxígeno y este mismo carbono está enlazado con el otro carbono, que está enlazado con otro carbono y este carbono con el oxígeno. Y con algo más si es que hay aquí, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, nos muestra esto, CH2OH, el último carbono. Bueno, ¿cómo esta molécula, así que estamos viendo, se transforma en algo así? ¿No es cierto? Acá tengo una hexosa, 6 carbonos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. El carbono que lleva el grupo funcional lleva el nombre de carbono anomérico. Entonces, este es el grupo funcional, este es el carbono anomérico y él tiene el grupo funcional, el grupo aldehído. Este es el carbono anomérico acá, este es el carbono 1. Este oxígeno con este doble enlace está aquí, oxígeno con doble enlace. Entonces, este carbono es llamado carbono anomérico. Anomérico. ¿Quién es el carbono anomérico? El carbono anomérico es el carbono que tiene el grupo funcional y que forma el enlace hemicetálico. Enlace hemicetal o hemicetálico. ¿Ok? Entonces es este aquí. Él va a formar un enlace con el carbono 5, con este carbono acá. Esta hidroxila va a venir aquí en el carbono 1. Como ustedes están viendo, vamos a ver acá la glucosa. Mira, en el carbono 1 hay una hidroxila. Pero allá en el carbono 1 no hay ninguna hidroxila acá. ¿De dónde salió esa hidroxila? Salió del último carbono quiral. ¿Quién es el último carbono quiral? El último carbono que tiene los 4 elementos unidos a él distinto. Entonces él va a hacer un enlace entre el carbono 1 y el carbono 5. Y es esto, carbono 1 y carbono 5. Y va a cerrar esa estructura, ¿verdad? Va a forzar que ella adquiera esta forma llamada pirano. Ese enlace nuevo que se formó entre el carbono 1 y el carbono 5 se llama hemiacetal. Entonces vamos a ver ahí una animación para que ustedes puedan entender lo que les estoy tratando de explicar. No se pierde ningún átomo de hidrógeno, ningún átomo de oxígeno. La molécula se transforma de una molécula lineal, plana, en una molécula tridimensional ciclada. Entonces, miren el carbono 1, tiene el grupo funcional, él es el carbono anomérico. Él es el carbono que va a participar en la formación de este nuevo enlace acá. Ese enlace llamado hemicetal.
es el enlace que une el carbono 1 con el carbono 5. Entonces aquí quedó 1, 2, 3, 4, 5 carbonos para construir esta estructura ciclada que parece un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5. Yo para construir este pirano necesito de 5 carbonos. 5. Entonces, solo las hexosas van a poder tener esta forma. Y 2 hexosas son las que ustedes tienen que saber. Voy a poner acá. 2 hexosas. Acá está. Glucosa y galactosa. 2 aldohexosas. 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 6 está fuera del anillo. Miren esa hidroxila. Es ahí que ella se va a unir con otros compuestos. Miren esta hidroxila. Es ahí que ella se va a unir con otros compuestos. Deja las hidroxilas expuestas para poder formar enlaces o glucosídicos o del oxígeno que va a quedar ahí en el medio, así como este oxígeno que quedó ahí, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los carbohidratos que van a adquirir la forma de pirano? Las aldohexosas. Y hay 2 aldohexosas que tienen que saber: glucosa y galactosa. Miren allí la glucosa y la galactosa. ¿Qué tienen de diferente entre ellas? ¿Verdad? Ella una alfa porque su hidrógeno quedó arriba, alfa. Ella es una beta porque su hidrógeno quedó abajo. En la formación pueden quedar arriba o abajo, ¿ven? Alfa o beta. Y también la teoría dice que tenemos 50-50. 50% puede estar en forma alfa y 50% en forma beta. Ellos buscan el equilibrio. Todo busca el equilibrio. Entonces tengo que tener 5 carbonos para construir una estructura que se llama pirano. Y para poder construir aquella estructura que se llama furano, yo necesito tener 4 carbonos por lo menos. 1, 2, 3, 4 para construir un furano. Entonces quiere decir que mi elemento químico tiene que tener por lo menos 5 carbonos. ¿Sí? Entonces aquí las aldopentosas, las que tienen 5 carbonos, son las que van a tener esta forma. 2 ustedes tienen que saber: ribosa y desoxirribosa. Miren allá en la estructura. La ribosa y la desoxirribosa. ¿Qué tienen de diferencia entre una ribosa y una desoxirribosa? Un átomo de oxígeno acá. La desoxirribosa no tiene la hidroxila. Solo tiene el hidrógeno. Entonces, saber bien la ribosa y ya saben la desoxirribosa, sacar el oxígeno aquí. La fructosa. Esta es la fructosa. La fructosa tiene su grupo funcional en el carbono 2. Miren, acá está el carbono 1. Acá está el carbono 2. 3, 4, 5, 6. Entonces, el carbono anomérico de la fructosa va a ser el carbono 2. Y ahí va a quedar este carbono, va a formar el enlace con este carbono 5. Entonces queda 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Qué se va a poder formar con 4 carbonos? ¿Un pirano o un furano? Un furano. 1, 2, 3, 4. Por eso la fructosa tiene la forma de un furano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3
Así. Acá está su carbono 1. El carbono 2 es el que tenía el grupo cetónico, el grupo funcional. Este es su carbono anomérico, responsable y que participa del enlace hemiacetal, en ese caso para dar indicio que es una cetona. El otro es hemicetal, este va a ser hemiacetálico, ¿verdad? Para decir nomás que era una cetona. Entonces vos tenés acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fructosa tiene 2 carbonos fuera del anillo. Mientras que la ribosa, la glucosa, la galactosa, todos tienen un solo carbono afuera del anillo. ¿Está bien? Entonces, eso para saber la diferencia. ¿Qué es lo que es una piranosa? ¿Qué es lo que es una furanosa? Es la estructura ciclada que los monosacáridos deben adoptar para poder formar enlace entre ellos. Mira el enlace. Para poder formar macroestructuras como una celulosa, como un almidón. El glucógeno, mira, esto es un gránulo de glucógeno. Cada puntito de eso que ustedes están viendo ahí es una molécula de glucosa. Cada puntito es una glucopiranosa que está ahí. Esto es una micrografía electrónica de un corte histológico del hígado. Cada puntito negro que ustedes están viendo ahí es un gránulo de glucógeno que puede tener 1000 a 5000 unidades de glucosa. Y esa es nuestra reserva de carbohidratos en el hígado, en el músculo, en las células renales. Entonces, ¿cómo esas estructuras, verdad, van a empezar a unirse unos con otros a través de esos enlaces químicos llamados glucosídicos para compactarse y formar estos gránulos? Solamente en esa forma ciclada. En esa forma abierta que nosotros vimos ahí, sería imposible que ellos formasen ese tipo de estructura. Pero cuando ellos se van a metabolizar y hay que romper y hay que transformar todo esto en dióxido de carbono, entonces ella se abre para facilitar la ruptura y la producción de energía. Entonces, esta molécula que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Que tiene 6 carbono, 12 hidrógeno, 6 oxígeno, llamado de glucosa, cuando se metaboliza completamente, se transforma en 6 moléculas de dióxido de carbono y más moléculas de agua para poder equilibrar todo eso, ¿verdad? Pero nosotros estos 6 carbonos acá vamos a eliminar de nuestro cuerpo a través de la respiración, exhalando más de 600 litros de dióxido de carbono por día. Por día. Una moleculita de glucosa va a generar 6 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, esta parte, ¿qué es lo que tienen que saber? Que los carbohidratos adquieren una estructura ciclada. Existen 2 tipos de estructura ciclada, el pirano y el furano. Las aldohexosas, como la glucosa, la galactosa, van a tener la forma de un pirano, porque sus carbonos alcanzan para construir esta estructura que asemeja a un hexágono. Mientras que las aldopentosas y las cetohexosas, como la fructosa, ¿verdad?
van a tener carbonos suficientes para construir una estructura ciclada llamada furano. Que el carbono que participa en la formación del enlace hemiacetal se llama carbono anomérico y es él el que lleva el grupo funcional. No es porque el carbono 1, eso es solo en el caso de los aldehídos. En el caso de la fructosa, ese va a ser el carbono 2, porque va a quedar un carbono aquí afuera y otro aquí afuera. Entonces este va a ser el 1, en ese caso este va a ser el 2, aquí va a ser el 3, el 4, el 5 y el 6. Cetohexosa, nuestra fructosa, 6 carbonos. ¿Por qué? Porque su grupo funcional está en el carbono 2. Y este carbono 2 es el carbono anomérico. Diferente de los aldehídos, que su carbono anomérico va a ser el carbono 1. ¿Por qué? Porque su grupo funcional está en el carbono 1. Entonces, eso es lo que tienen que saber de esa parte estructural, ¿sí? Y luego ustedes van a graficar estos monosacáridos en el cuaderno. Van a graficar la ribosa, la desoxirribosa, la glucosa, la galactosa y la fructosa. Sí. ¿Cómo? La cetohexosa. Furano. Bueno, vamos a terminar con este contenido acá. El enlace químico característico. Cómo ellos se van a unir entre ellos, y eso es importante porque el enlace característico llamado O-glucosídico es un enlace fuerte, un enlace covalente que para poder romper nosotros necesitamos enzimas muy específicas. Para cada tipo de carbohidratos necesitamos un tipo de enzima. Y si nosotros tenemos alguna carencia en esas enzimas, alguna deficiencia en esa enzima, vamos a tener una enfermedad metabólica, como por ejemplo la hipolactasemia, que origina la intolerancia a la lactosa. Aquellos pacientes que no pueden consumir lácteos porque tiene el azúcar lactosa. La lactosa es un disacárido y por ende yo tengo que tener una enzima que rompa esto. Porque solo en la forma de monómeros, ¿verdad? Como estuvimos mirando así, solo en la forma de monómeros, de monosacárido, esto puede atravesar las membranas biológicas. Nosotros no tenemos ninguna proteína transportadora para sacarosa. No hay ninguna proteína transportadora para amilosa o lactosa. Van a dejar pasar fructosa, galactosa, glucosa, los monómeros. Entonces, donde haya un enlace, hay que romper. Entonces, vamos a suponer, amilosa. Amilosa es un fragmento del almidón. Entonces, yo tengo aquí 3 unidades de glucosa. Ellos están unidos por un enlace alfa. Yo tengo que tener una enzima que rompe este enlace alfa y generar 3 moléculas de glucosa y poder absorber esas 3 moléculas de glucosa. Esa es la función de la alfa-amilasa. ¿Dónde nosotros tenemos alfa-amilasa? En la boca, en el intestino producido por el páncreas.
Entonces esa alfa amilasa va a romper el enlace alfa característico de la unión del almidón. Por eso el almidón es digerible para nosotros. Aquí tengo la celulosa, un fragmento de la celulosa. Glucosa unidos, así como estamos viendo allá, glucosas unidos por enlace O-glucosídico. Solo que este enlace es beta. El hidrógeno en el carbono anomérico quedó para abajo. Acá el hidrógeno del carbono anomérico quedó para arriba, alfa. Abajo, beta. El ser humano no tiene la enzima que corta el enlace beta. Por eso la celulosa no es digerible para nosotros. Nosotros no podemos romper esto. Solo los rumiantes los pueden. El azúcar de la leche, de los mamíferos, ¿verdad? Leche animal. Lactosa. Mira el enlace. Esta galactosa se unió con esta glucosa a través de un enlace químico carbono-carbono. Había 2 hidroxilas aquí. Quedó este oxígeno. Esto ahora se llama O-glucosídico. Yo tengo que separar estos elementos para poder absorber. Y para separar se necesita una enzima. Y esta enzima se llama la beta-lactasa. Es una enzima que se segrega en el intestino. Y hay pacientes que tienen muchas veces deficiencia de esa enzima. ¿Por qué? Porque tomó muchos medicamentos, porque tiene una enfermedad intestinal, porque tiene un intestino irritable, un intestino permeable, porque tiene una enfermedad de Crohn, porque tiene celiaquía. O sea, hay innumerables patologías que pueden afectar el intestino y por ende sus funciones. Una de las funciones de la célula intestinal es producir una enzima llamada beta-lactasa. ¿Cuál es la función de la beta-lactasa? Romper el enlace glucosídico beta 1,4 de la lactosa. Esa es su función. Entonces, allí en el intestino, cuando llega este disacárido, esto se rompe y se absorbe galactosa por su transportador y glucosa por su transportador. No hay problema. Pero cuando eso no sucede, queda en el intestino, va hasta el intestino grueso, porque no fue absorbido, y esto va a ser utilizado por las bacterias y va a causar un proceso de fermentación y va a provocar la producción de muchos gases. Y eso va a provocar la distensión abdominal del paciente, o sea, que va a causar dolor, ¿verdad? Va a causar flatulencia y puede causar diarrea, constipación, náuseas. O sea que un desconfort en el paciente porque no pudo digerir un azúcar presente en los lácteos. Eso es la intolerancia a la lactosa. Hay una deficiencia de una enzima a nivel intestinal. Y eso es hereditario también. ¿Sí? Incluso hay congénito, hay niños que nacen así. Hay adquirió por una patología preexistente, como la celiaquía, las otras patologías que yo mencioné. Hizo una cirugía que tocó el intestino, afectó su producción de enzimas, afectó su absorción. Término medio de tratamiento. Sí, sí es adquirido, ¿verdad? Entonces, tratar la enfermedad de base está bien estable, entonces el intestino se puede recuperar. Otro tema también es, el paciente dejó de consumir lácteos por mucho tiempo, ¿verdad? 2, 3 años, 5 años, nunca más consumió lácteos, no quiso más consumir lácteos. El intestino interpreta eso, deja de producir la lactasa, porque ya no está usando, y de repente el paciente vuelve a introducir los lácteos en su alimentación. Va a tener una intolerancia a la lactosa. Entonces, al volver a introducir los lácteos, tiene que ser de a poco.
Tiene que ser de una forma paulatina. Nosotros tenemos disacaridasas, ¿verdad? Enzimas que van a romper estos disacáridos, muy abundante en las frutas, en las verduras, que es la sacarosa. Esta es nuestra famosa azúcar de mesa, ¿verdad? Sacado de la caña dulce, sacada de la remolacha. Es un disacárido el que nosotros usamos, el azúcar de mesa, ¿verdad? Azúcar de caña. Entonces esto también tenemos que cortar para absorber glucosa y fructosa. Y ustedes saben que esto es abundante en las frutas, verduras. La fructosa es muy abundante en las frutas, ¿verdad? Y estos azúcares, estos son los azúcares. Ellos tienen sabor dulce. Ellos son muy energéticos. Ellos cruzan la membrana plasmática con mucha facilidad. Entonces hay que cuidar también con su consumo excesivo. No es porque es fruta, porque es verdura y yo puedo comer la cantidad que se me antoja, ¿verdad? Hay que cuidar con los niveles de fructosa, porque la fructosa puede convertirse en lípidos. Se va a usar para fabricar ácidos grasos y por ende triglicéridos. El exceso de fructosa se puede convertir en ácido úrico. Entonces imagina que el paciente que ya tiene luego ácido úrico elevado, ¿verdad? Tiene luego en la familia artritis reumatoidea a causa de ácido úrico elevado, que tiene luego síndrome gotoso, que tiene problemas renales. Entonces eso se puede complicar. Y la glucosa en exceso, ustedes ya saben, la célula no va a poder usar todo y va a quedar en el plasma sanguíneo, va a elevar la glicemia y eso es diagnóstico de diabetes mellitus, cuando el paciente tiene la glucosa alterada en la sangre, ¿verdad? Ella puede ser por una deficiencia de insulina o no. En el caso de diabetes mellitus tipo 1 es por deficiencia de insulina, el tipo 2 no. Es más por una resistencia de la acción de la insulina. Hay mucha insulina en el cuerpo del paciente, en la diabetes mellitus tipo 2. Hay mucha insulina. Hay tanta insulina que los receptores están todos saturados y ella ya no cumple su acción. Entonces aquí hay que saber bien. Enlace alfa. Mira, este carbonito que tenía aquí una hidroxila, vamos a poner acá, mira, este carbonito que tenía una hidroxila va a reaccionar con este carbono de otro elemento que también tenía hidroxila. Sale una moleculita de agua, hay una reacción de deshidratación y queda un oxígeno para formar un puente entre ellos. Enlace o glucosídico. Y se necesita de una enzima para romper esto. No es que se va a romper solito. Y ahí tenemos disacaridasas, alfas amilasas, beta-lactasas. Son ejemplos de enzimas que cortan estos enlaces o glucosídicos. Entonces vamos a anotar el nombre de esas tres enzimas. Enzimas que degradan el enlace o glucosídico. Enzimas que degradan el enlace o glucosídico. Disacaridasas, alfa-amilasas y beta-lactasas.
Los enlaces o glucosídicos pueden ser alfa o beta. Alfa, hidrógeno arriba, alfa. Cuando queda el hidrógeno abajo, beta. ¿Sí? Entonces miren allá en la sacarosa, miren el hidrógeno del carbono anomérico. Quedó arriba, miren la amilosa, quedó arriba. El enlace es alfa. Miren allá abajo, el hidrógeno del carbono anomérico en la galactosa quedó hacia abajo. Allá en la celulosa quedó hacia abajo. Entonces beta. Aquella alfa amilasa que actúa en la amilosa no consigue romper ese enlace, por más que sea glucosa y por más que sea 1,4. Es tan específico las enzimas así. Muy específico. ¿Sí? La enzima que actúa sobre la glucosa no puede actuar sobre la fructosa, porque ellas son muy específicas. Miren los oligosacáridos, son los que están aquí de verde, pequeñas secuencias de carbohidratos que cumplen esa función de relación celular. Mira, esta célula se está relacionando con esta célula. Identidad celular, porque una bacteria se puede unir a ella, un virus, una enzima, una hormona, un neurotransmisor, incluso pueden actuar como antígenos, ligándose a anticuerpos. Esa es una de las funciones más importantes a nivel celular de los carbohidratos. Señalización, identidad celular. Y esa es función de los oligosacáridos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y luego continuamos en la próxima clase. Preparen sus cuadernos porque le voy a sellar la actividad, ¿sí?